servicio, fíjense que es, pues me vienen a veces los pensamientos a mí de que qué hacemos tan lejos nosotros de donde somos, ¿verdad? Y por qué estamos aquí, por qué venimos aquí, y, y este, y las condiciones, ¿verdad? En lo que nos venimos, nos casamos y nos venimos, y cada quien tenía lo suyo, pero Dios nos juntó y con un solo propósito, ¿no? Y siempre es reconfortante, hermanos, saber que Dios tiene un plan para nosotros, sea cual sea, y nos anima, ¿verdad? Saber que Dios hizo ese plan o armó ese plan desde antes de que nosotros tuviéramos vida, desde el principio Dios ya tenía destinado para nosotros pues estas cosas que estamos viviendo, ¿verdad? Y entonces siempre es muy animoso, me anima a mí, me reconforta saber que tengo un plan en mi vida específico para mí, ¿verdad? Específico, y Dios tiene un plan específico para usted y para cada uno de los que me están escuchando. Y, y a veces pensamos, bueno, pero ¿cuál es el plan que tiene Dios para mí? Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. A nosotros nos toca descubrir cuál es ese plan que Dios tiene, ¿no? Y bueno, si nosotros sabemos que Dios tiene un plan para nosotros, la pregunta que me han hecho es, ¿y Dios está dispuesto a guiarte en ese plan? ¿Te va a llevar? ¿Te va a acompañar? ¿Va de la mano contigo Dios en ese plan? Hermanos, yo pienso que no podríamos ir sobre ese plan si Dios no nos guía, si Dios no nos tuviera esa guianza, ¿no? Y esa luz en la noche y esa sombra en el día, es como si alguien tirara unas vías para que por ahí pasara un tren y nunca montara ese tren en esas vías, ¿verdad? Se quedarían ahí. Pero Dios, hermanos, tiene un plan y nos ha puesto en el momento, en el tiempo, específico y adecuado para seguir ese plan, ¿verdad? Y de hecho sabemos que este diseño no es una cosa de la casualidad. Nosotros no somos como, como salidos de un error o de un ensayo o de algo que fue simplemente sin planear, ¿no? Eso no puede ser. Quizás tendremos que escalar algunas duras montañas, ¿verdad? O ir por valles de dolor y tenemos inclusive cosas muy personales y detalles que decimos, pero ¿por qué, Señor, me haces pasar por esto? Y a veces preguntamos, ¿no? Señor, ¿qué hice que estoy pagando? ¿Verdad? ¿Qué hice que estoy pagando o te estoy pagando? ¿Verdad? Y Dios nos hace pasar por sombra de valles o valle de sombras porque quiere que nosotros entendamos que, que ese es su plan. Y nosotros no vemos no vemos el fin de ese plan, no entendemos el fin de ese plan porque estamos tan concentrados en el presente de lo que estamos viviendo y que estamos cursando por ese plan, ¿verdad? Miren, quizás no es el plan que Dios nos ha puesto en nuestra vida, no es el más sencillo, pero sí es el mejor. Entonces, tenemos que pensar en eso, ¿no? Dios me ha puesto en este plan, en estas circunstancias. Dios no va a cambiar mis circunstancias porque me convenga o porque quiere que yo esté mejor. Él va a seguir con su plan hasta que Él me llame, ¿no? O hasta que el Señor nos llame. Entonces, Dios no va a cambiar. Usted podrá decir, eh, como Pablo, ¿no? ¿Cuántas veces te he pedido que me quites este aguijón y lo único que me has dicho, Pablo, estás vivo, tienes vida, bástate mi gracia, ¿verdad? No te falta nada, tienes comida, tienes dónde estar, te han perseguido, ¿has muerto? No. ¿Te ha mordido una serpiente? ¿Moriste? No. ¿Has naufragado? ¿Moriste? No. Entonces, y así pasa nuestra vida, ¿no? O pasamos nuestra vida pensando que Dios nos ha olvidado o que el plan que Dios tiene para nosotros, pues nos ha dejado solos, no nos acompaña, ¿verdad? Por esta razón, hermanos, debemos decirle a los que no hemos entendido cuál es el plan que tiene Dios para nosotros,
cuesta trabajo entender cuál es el plan que tiene Dios. Y yo no les puedo decir, no, es que yo ya sé cuál es el fin de mi plan, no lo sé, pero he aprendido a aceptar, y así debemos de ser, debemos de aprender a aceptar que si estamos en el plan de Dios y Dios está con nosotros, tenemos que seguir adelante, ¿no? No es poca cosa, hermanos. Algunos nos ha tocado, este, eh, llevar duras cargas, pero eh, se alivianan cuando el Señor está a nuestro lado, ¿verdad? Como que sí nos quejamos, ¿eh? Porque yo tengo que confesar, a veces digo, "Ay, qué pesado, ¿verdad?" Pero el Señor llega y me levanta de un lado y me dice, ándale, 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 no te quejes, ¿verdad? El yugo aquí está entre los dos. Y entonces debemos de pedirle al Señor que nos ayude a descubrir nuestro plan, cuál es el plan que Dios tiene para nosotros y que nos ayude a estar preparados, ¿verdad? Que nos ayude el Señor a estar preparados y dispuestos para escuchar su palabra, ¿no? Miren, vamos a leer el Salmo, perdón, en Proverbios 3, 5 y 6. Proverbios 3, 5 y 6. Fíjense lo que dice Proverbios, porque estamos nosotros los miércoles estudiando Proverbios 3, capítulo 3, versos 5 y el 6. Dice, fíate, confía, fíate en Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No confíes en ti, tú no puedes, no eres tan listo, no eres tan aplicado, ¿verdad? Para terminar el plan que tengo para ti. Así es que no te queda otra más que tienes que confiar en mí, dice el Señor, ¿verdad? Pero reconóceme que yo soy el que estoy guiándote, reconóceme que yo soy el único que te puede llevar a donde quiero llevarte. Dice, y él enderezará tus veredas. Hermanos, si nosotros reconocemos que Dios está con nosotros y va con nosotros en este plan que nos ha dado desde el principio, antes de que nosotros tuviéramos vida, entonces sabemos que el Señor endereza, dice, nuestras veredas, ¿verdad? Ese es, ese es algo que es una promesa, hermanos, que nosotros debemos de seguir y de tener muy presente en nuestras vidas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no podemos hacer nada, dice la palabra de Dios, sin mí ni las hojas de los árboles se mueven, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener ese concepto de, bueno, si Dios va con nosotros, entonces yo tengo que ir confiado. ¿Por qué? Porque Dios está dispuesto a ir conmigo, ¿no? Y luego, fíjense, en Salmo 32:8, vamos también al Salmo 32:8. Salmo 32:8. ¿Qué dice Salmo 32:8? Dice, te haré entender, aparte de que si lo reconocemos y endereza nuestras sendas y si nos fiamos de él y no nuestra propia sabiduría y prudencia, dice, te haré entender en el 32:8, dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes de andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No nos va a perder de vista, Señor. El Señor no nos va a perder de vista, hermano. Y yo no sé si usted lo ha sentido a lo largo de toda su vida o por mucho o poco que tengan, porque yo sé que hay jóvenes aquí también. Pero a veces hay cosas que decimos, ¿cómo es posible, verdad? A veces nos ponemos a platicar mi esposa y yo y veo a alguien que está haciendo algo, ¿no? Y le digo, mira, me hierve la sangre, le digo, me altero, le digo, cuando veo una injusticia de ese tipo. Y dice mi esposa, no, dice, todavía estuviéramos en otro lado, dice, a ti ya te hubieran matado. Y yo digo, bueno, entonces, ¿por qué el Señor me trajo hasta acá y me puso hasta acá? Y aquí estoy todavía, ¿no? ¿Por qué? Porque el Señor tiene puestos los ojos en mí y ese debe de ser un privilegio, hermanos, para nosotros, ¿verdad? Porque ¿quién dice, bueno, es que es viejo y ya pronto va a morir? Y yo, como estoy joven, pues todavía me queda una larga vida. Eso es mentira, ¿no? Mientras Dios tenga los ojos puestos en uno, ¿verdad? Él decide
lo que hace con cada uno de nosotros, ¿no? Pero fíjense, podemos confiar en el Señor, podemos confiar en el Señor si ha trazado un plan específico para nosotros. Yo pienso que si está en la palabra de Dios, debemos de ser confiados y escuchar a Dios cómo nos guía, porque sus ojos están puestos en nosotros, ¿verdad? Cristo, hermanos, nuestro Señor Jesucristo, hablaba a los discípulos y a los apóstoles, ¿verdad? Primero hablaba con los apóstoles, eran los más allegados, pero también hablaba con los discípulos, los que se acercaban a él y decidían seguirle. En Marcos 4, 1 y 3, fíjense lo que dice Marcos 4, 1 y 3, porque el Señor también hablaba con autoridad. 4, 1 y 3, dice, entonces Jesús fue llevado en espíritu al desierto. No, déjenme, no es, permítanme. 4, sí, 1 y 3. Marcos, perdón, Marcos, es Marcos, yo puse Mateo, Marcos, hermano, Marcos 3, no, 4, 1 y 3. 4, 1 al 3. Marcos 4. Marcos 4. Otra vez comenzó Jesús a enseñarles junto al mar, dice. Y se reunieron alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina. Fíjense cómo comienza diciendo el Señor aquí. Oíd, ¿verdad? Entonces, una de las primeras cosas que nuestro Señor Jesucristo hace cuando empieza o empieza a hablar o comienza a hablar es llamarle la atención a las personas, ¿verdad? Oíd. Me acuerdo mucho de un hermano que decía que el primer mandamiento, ¿verdad?, que el Señor había dado a los israelitas inclusive, era decir, era el de oír, ¿verdad? Antes de dar los 10 mandamientos, dice el Señor, oye Israel, ¿verdad? Y decía el hermano, este es el primer mandamiento. Y antes no se le echaron a la yugular, porque yo dije que por ahí había un 11º mandamiento, y se me echaron a la yugular, ¿verdad? Y el hermano en parte tenía razón, ¿no? ¿Verdad? No era un mandamiento como tal, pero era como decir, entendible de que también era algo que el Señor estaba mandando que hiciéramos, ¿no? O que hiciera el pueblo también. Y el Señor Jesús aquí les dice, hey, pongan atención, oigan, escuchen, ¿verdad? Y luego en otros capítulos, por ejemplo, fíjense, en el capítulo también de Marcos 4, entre el 23 y el 24, Cristo también les dice, si alguno tiene oído, oiga. El Señor está dando énfasis, es en Marcos 4, 23 y 24, ahí mismo, de Marcos, en el capítulo 4, ¿verdad? Dice, Cristo también les dijo, si alguno tiene oído, oiga, para oír, oiga. Y les advirtió y decir, mirad que lo que oís. Entonces, el Señor está poniendo énfasis en que nosotros, hermanos, si tenemos este sentido, debemos de usarlo, pero no nomás para oír, escuchar, ¿verdad? ¿A quién estamos escuchando en la actualidad, hermano? Yo pregunto, ¿verdad? Porque escuchamos noticias, escuchamos la radio, el teléfono, escuchamos los chismes. Ayer hablábamos de los chismosos, escuchamos a las personas que vienen a nosotros y nos dicen, ¿a quién estamos escuchando en la actualidad, no? ¿Estamos escuchando a Dios a través de su palabra? Es la primera preocupación que debemos de tener, la prioridad de nuestra vida. ¿A quién escuchamos? Miren, el hermano, el hermano Rafa, nos ha hablado mucho el hermano Rafa Martínez, nos ha hablado mucho de lo que es el privilegio, el deleite, hermanos, de la oración, ¿verdad?
cuando nosotros vamos a orar al Señor, en las mañanas, en las tardes, yo no sé cuándo acostumbre usted, pero ojalá que sea antes de que salga a su casa. Vamos a orar al Señor, le decimos, Señor, pues te estamos pidiendo, yo te estoy pidiendo por esto y esto, en el nombre de Cristo Jesús. Y luego va, o vamos, porque yo me debo de incluir, y hacemos lo que nosotros tenemos planeado para nuestro día. Entonces ya no pusimos en manos de Dios las cosas de nuestra vida, lo estamos haciendo en nuestra forma de pensar, ¿verdad? Eso no es orar. No sé cuántas veces ustedes han llegado, doblado su rodilla y, Señor, aquí estoy. No voy a decir nada, Señor, nada, no te voy a pedir nada, no voy a decir nada. Te quiero escuchar a ti. Háblame. Y van a decir, el hermano ya se desquició, ¿no? ¿Cómo es que el Señor, el Señor no le va a hablar, con palabras no, pues mira, quiero que de esto, pero el Señor le va a hablar a su corazón, hermano. El Señor va a tener empatía con su espíritu, con el Espíritu Santo que mora en usted. Y entonces el Señor le va a hablar a su corazón y le va a decir cosas y le va a confortar y le va a decir las cosas que Él quiere que usted haga. Pero tenemos que darnos tiempo para escuchar a Dios. Y a mí a veces se me olvida, me cuesta trabajo, hermanos. Cuando yo escuché de esto, me cuesta trabajo y me pongo a orar. Digo, Señor, ¿por qué siempre te estoy pidiendo y pidiendo y pidiendo cosas que necesito? Mi salud y mi hijo, te lo encargo y mira, estamos en tus manos, Señor. Y siempre le estoy pidiendo al Señor y pidiendo y pidiendo. Sí, es cierto, el que pide, pues, ¿verdad? Se le abre y al que llama se le abre y al que pide se le da. Y nos hemos puesto muy pediches en esta vida. Y está bien, Dios se agrada que nosotros le pidamos, pero también se agrada de que le escuchemos, ¿no? ¿Y a qué hora lo escuchamos, hermano? Yo quisiera que ustedes meditaran en eso y decir, pues no, ¿a qué horas escucho a Dios? Yo hablo y parece un monólogo, ¿no? Yo nomás hablo, yo hablo, y Dios no me está, bueno, es que ya me salí de la realidad, ¿no? No es que se salga uno, debemos de guardar el tiempo porque nuestro Señor Jesucristo, cuando aquel hombre vino y le dijo, Señor, sabemos que tú eres el mero mero, porque las cosas que haces no, nadie las puede hacer. Dice, ¿qué puedo hacer yo? Y entonces el Señor le dice, en Juan, ¿verdad? Juan 3:3, de cierto, yo no sé cómo pueden ustedes entender estas palabras, de cierto, os digo, que si no vuelves a nacer de nuevo, no puedes. Y ese de cierto se repite 25 veces en el libro de Juan, en el Evangelio. ¿Y por qué el Señor hacía tanta énfasis y tanta insistencia en decir de cierto, de cierto? No sé cómo traducirlo en palabras actuales, ¿verdad? Y se me ocurrió porque alguien por ahí dijo que en términos, mm, pues, más comunes, como uno entiende o como uno habla. Yo no sé, en El Salvador a lo mejor podríamos decir cabal, ¿verdad? Como ustedes dicen. Pero acá, la gente de barrio podría decir la neta, dice, si no haces esto, no puedes. Y era llamar la atención, ¿verdad? Como diciendo, esto es lo que tiene autoridad. Y lo que te estoy diciendo es con autoridad, porque no hay vuelta de hoja. Si tú no haces esto, de cierto, es decir, no hay recoveco, no hay un camino corto, tiene que ser así. Y es autoridad. Y miren, mucha gente dice, bueno, ustedes siempre traen una Biblia ahí, abajo del hombro, del brazo, y para todo cargan su Biblia. Bueno, es la autoridad. Mejor que la Constitución, ¿no? De cada país.
y es porque la Biblia es la autoridad, es palabra de Dios. Entonces, por eso tenemos que tenerla, si no abajo del hombro, en el teléfono, que ahora ya es muy actual, o tenerla en nuestro corazón y nuestra mente, ¿no? ¿Y por qué? ¿De qué manera nos habla Dios ahora, hermano? Hay un versículo que está en Hebreos 1 y 2. Vamos ahí para que lo veamos. Hebreos 1 y 2. Muchos ya se lo saben, ese versículo es muy común. Hebreos 1 y 2 dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en la antigüedad, ¿verdad? Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos o en otro tiempo a los padres por los profetas. Dios le hablaba a los antiguos por los profetas, ¿verdad? Era palabra de Dios que les decía Dios a los hombres que hablaran de parte de él con el pueblo, ¿verdad? ¿Qué dice en el siglo XXI, hermanos? ¿Cómo nos habla Dios en el siglo XXI? Dice, en estos postreros tiempos o en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y a quien asimismo hizo el universo. Entonces, si Dios, hermanos, nos está hablando ahora por el Hijo, pues nosotros entonces tenemos que considerar, ¿verdad? Que la única forma que tenemos de contacto con Dios, de ser oídos y de escuchar a Dios, es a través de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo podemos hacer eso, hermano? Pues con la oración, leyendo la palabra, ¿no? ¿Y cómo nos comunicamos? Porque pues estamos leyendo, sintiendo la presencia de Dios, escuchando a Dios a través de la lectura de la palabra de Dios, ¿sí? Pero ¿cómo Dios nos puede escuchar a nosotros? Bueno, Él puede hacer todo, hermano, Él conoce el corazón, porque si nosotros clamamos, ¿verdad? Con el corazón, Dios nos oye, pero también se agrada que Dios, dice que la palabra de Dios dice que Él se agrada que nosotros le pidamos. Y entonces, ¿dónde dejamos la oración? La oración es importante para el cristiano. Pero fíjense, la manera principal de que Dios habla es por medio de su palabra. Entonces quedamos claro. Dios ya nos habla por la palabra a través de la escritura, que es para determinar si es la verdad o no de lo que hemos escuchado. ¿Se acuerdan aquellas personas que les estaba predicando Pablo y Silas? Pues eran nobles, dicen que eran más nobles que los de Tesalónica, ¿no? eran más calmados, ¿verdad? No eran tan alborotados como los de Tesalónica, y dice que eran mucho más calmaditos, dice, y estos recibieron bien la palabra de agrado, dice, pero todos los días estudiaban la palabra para ver si era cierto lo que Pablo y Silas les estaban diciendo, a ver si era la verdad. Y nosotros, hermano, vamos a un lado y escuchamos y nos quedamos con eso, y nos contaminamos, o somos mal enseñados, o escuchamos diferente, ¿verdad? Y estamos escuchando a otras personas más que a Dios, ¿no? Yo digo que sí te deberías de hacer el bypass, mira, te lo mereces. Hazte la cirugía de la nariz y levántate con Botox esto y ponte acá ahí están, ¿verdad? Y estamos escuchando a aquellos que nos dicen que nos lo merecemos y que nos quedaría bien. Eso es lo que estamos escuchando. Pero no escuchamos a Dios. Pues claro, pues, ¿cómo lo vamos a escuchar, hermano? Si llegamos en la oración y los únicos que hablan, o lo único que habla, somos nosotros los únicos que hablamos. No dejamos que Dios hable a nuestro corazón. No hay un minuto de silencio de decirle, Señor, aquí estoy. No voy a decir nada. Les digo, entonces tenemos que darle un tiempo a Dios para decirle, Señor, no voy a decir nada, aquí estoy. Regáñame, oriéntame, guíame. Tú sabes lo que quieres. Y puede que el Señor también nos hable, hermanos, por medio de las circunstancias. ¿Por qué? Porque Dios quiere llamarle la atención o nos quiere llamar la atención a todos nosotros. ¿Y cómo? Por medio de las circunstancias. Bueno, si nos habla por medio de la palabra y por medio de la oración, también por medio de circunstancias, porque Dios, hermano, lo mete a usted en una situación de decir, necesito que me pongas atención, ¿verdad?
Y entonces cae usted en un hospital y se acuerda de Dios. O cae en una situación difícil en su vida, no puede, ya con sus fuerzas, con su propia concupiscencia o su propia idea o su propia inteligencia, y entonces dice, Señor, ayúdame. Y entonces es el momento en que Dios ha usado las circunstancias de la vida para llamar la atención o para llamarnos la atención. Es eso. Y no importa, hermano, las cargas que usted tenga, no importa el problema en que usted se metió. Si Dios llama la atención y usted voltea a escuchar a Dios, no hay cosa más dura que Dios no le pueda dar que usted no pueda soportar o que no podamos soportar. Así es que tenemos esa ventaja tan hermosa que Dios nos da de que tenemos de parte de nosotros la mano de Dios y la gracia, si estamos dispuestos a escuchar, si estamos dispuestos a leer, si estamos dispuestos a orarle al Señor, porque el Señor también nos puede hablar por medio de otras personas, hermano. Qué triste, ¿no? Que alguien venga a decirnos, una persona que ni siquiera compatibilidad tenemos con ella. No nos imaginamos nunca que esta persona me viniera a decir esto. Y mira, me exhortó cuando yo soy la persona más madura que él y ¿qué está haciendo? Y nosotros cómo recibimos esa exhortación o ese llamado de Dios. Si somos orgullosos y si somos prepotentes, pues vamos, mira nomás un pecador hablándole a otro pecador, pero se ha puesto a pensar o nos hemos puesto a pensar, hermanos, que a lo mejor es Dios que está usando, no a lo mejor, es Dios que está usando a esta persona para venir a recomendarnos, a reconstruirnos, a recapacitar cuál es el camino que estamos llevando. Entonces Dios puede usar también a las personas, ¿no? ¿Y cómo podemos identificar la voz de Dios? Porque, bueno, ¿verdad? Yo me doy el tiempo, me quedo en silencio y quiero escuchar a Dios. ¿Cómo voy a reconocer la palabra de Dios? Bueno, le digo, Dios no le va a hablar, hey, Enrique, párate y tienes ahora que hacer esto, ¿verdad? Este, nosotros sabemos que la voz de nuestro Dios siempre tiene una coherencia, hermanos. Nunca va en contra de las escrituras. Siempre va en concordancia. Cualquier mensaje que nosotros recibamos tiene que coincidir con la palabra de Dios, hermano. Si usted recibe un mensaje en su corazón, en su mente, que va en contra de la palabra de Dios, deséchelo. Eso no es de Dios. Por eso los hermanos iban y checaban a ver si es cierto que les estaban diciendo la verdad. Leían las escrituras, ¿verdad? ¿Y cómo podemos discernir? Pues aquí está, hermano. La Biblia es la guía de nosotros, es la luz que Dios ha puesto en nuestro camino para que nosotros tengamos esa claridad de seguir ese camino, ¿no? La voz de nuestro Señor es silenciosa. No va a haber truenos y como dicen, oh, vino un relámpago. Hay personas que dicen que son profetas y que Dios les habló en la noche y que hubo estruendos y que semejantes a los de el día de Pentecostés y se avientan unos cuentos de ese tipo, ¿no? Pero la voz nos habla por medio del Espíritu, hermanos, por medio del Espíritu Santo. Porque si el Espíritu Santo mora en nosotros, entonces tenemos una conexión directa con el Espíritu Santo, con nuestro Dios. Y es a través del Espíritu Santo, de manera audible, que nosotros recibimos esos mensajes de Dios, ¿no? Silenciosos. No, nadie se va a dar cuenta, ay, mira, se le está hablando Dios, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos esa ventaja de que podemos oír a Dios y cuando Dios nos habla de esa manera, el Espíritu Santo, entonces es confiable, hermano. ¿Por qué? Porque no podemos dudar de que es una palabra confiable, ¿verdad? Y es clara, hermanos, ¿eh? Muy clara. Dios no puede ir, con palabras así vagas y bueno, mira, quizás no. Dios es directo y le va a decir la neta, lo que es.
lo que quiere de usted y en dónde se está equivocando y dónde me estoy equivocando yo y dónde estoy, en qué, cuál es mi error. Y entonces el Espíritu que mora en nosotros nos redarguye, ¿verdad? Y nos habla. Y sabemos, hermanos, nosotros sabemos, eh, si somos sinceros con nosotros mismos, sabemos en dónde andamos mal. ¿Por qué? Porque el Señor ya habló con nosotros a través del Espíritu Santo, ¿no? Y entonces nosotros tenemos que corregir. ¿Y de qué manera capta Dios nuestra atención entonces? Hace que nos sintamos inquietos, hermano. Dios quiere que usted responda y lo hace sentir inquieto. No se siente a gusto, no se siente eh, en comunión. Usted no se siente con el gozo, ¿verdad? Este, de, de tener pues el beneficio de lo que es estar cerca de Dios. Y me acuerdo de David, ¿no? Cuando Dios se aparta poquito de él y le dice, regrésame el gozo de mi salvación, ¿no? Y entonces esa es la inquietud que el cristiano debe tener cuando estamos, no estamos escuchando a Dios. Y a veces Dios nos susurra al oído, hermano. Yo no sé cómo pusieron en las caricaturas, es que aquí hay un diablo y que hasta el angelito diciéndonos, ¿no? Aunque nos habla de manera inaudible, que no lo escuchamos a nuestro espíritu, nuestra conciencia, que le decimos, ¿no? Entonces, ¿por qué no escuchamos a Dios, hermano? ¿Por qué algunos de nosotros no estamos escuchando a Dios? Voy a terminar ya con esto, ¿eh? ¿Por qué algunos de nosotros? Porque no creemos que el Señor nos esté hablando. ¿Por qué no creemos que el Señor nos está hablando? Porque decimos, no, es que yo tengo miedo de hablar con el Señor, porque si le digo, Señor, toma mi tiempo, toma mi vida, a lo mejor sí toma mi vida y toma mi tiempo. Por eso no le digo que, que, este, que por eso no escucho a Dios, porque ¿qué tal si me dice, este, deja tu tierra y tu parentela y vente para acá? ¿Verdad? Y a muchos nos pasó así, dejamos nuestra tierra y nuestra parentela, ¿verdad? Y andamos por acá navegando, pero con la ayuda de Dios. Algunos se enojan con Dios y no quieren escucharlo, ¿no? ¿Verdad? Y, y pasó algo en sus vidas y no quieren escuchar a Dios, no quieren escuchar más de Dios. Y hay unos que tienen o tenemos un espíritu rebelde y decimos, no, pues si nos negamos a dejar el pecado, si nos negamos a dejar el pecado, pues no dejamos, tenemos algo que nos da molestando en el zapato, una piedra, y decimos, no, después me la desamarro y me la saco, después, y pasan los años, y ahí traemos la piedra en el zapato y no escuchamos a Dios, ¿no? Y las consecuencias, pues, ustedes ya las saben, hermano, las consecuencias de no estar en comunión con el Señor, no escuchar a Dios y no entender cuál ha sido el plan que Dios tiene para nosotros desde un principio, ¿no? Otros van a sufrir, hermanos. No es individual. Si nosotros no escuchamos a Dios, otros van a sufrir juntamente con nosotros. Y ustedes saben que eso pasa cuando uno desobedece, pues los que están cerca de nosotros también padecen, ¿no? Entonces, pues quisiera decir reflexión, ¿verdad? Pero ojalá y que meditáramos poquito, hermanos, en esta situación de que le demos chance a Dios de que nos hable, ¿no? Eh, un minuto de silencio, como dicen por ahí, ¿no? Y verán que en ese minuto de silencio el Señor nos va a cubrir con muchas cosas de bien y muchas cosas de beneficio para nuestra alma, nuestro espíritu, nuestras personas, nuestra vida, nuestra familia, los que están cerca de nosotros. Y por supuesto, estaremos en el plan de Dios, ¿no? Que el Señor los bendiga, hermanos, y muchas gracias. Muchas gracias, hermano Enrique, por la enseñanza. Hoy vamos a orarle a nuestro Padre, agradecidos por esta oportunidad que nos dio de terminar un día escuchando su palabra. Agradecido también a todos los hermanos que hicieron posible, que se conectaron, y si es su voluntad, el día domingo, volvernos a ver por este medio. De igual forma, recordar a nuestros hermanos enfermos,
y de igual forma que nos mantenga cada día en este camino que todos deseamos estar. Hermano Rafael, ¿nos ayuda con esta oración?